Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Esta es la tercera clase del taller de transposición. Para quien se está sumando recién, la verdad es que se han sumado algunos alumnos y alumnas. Eh, Miren los videos que están en el blog. De última me los piden a mí. Tenemos un video para la clase 1 y dos videos para la clase 2. Estamos trabajando tanto en la clase 2 como en esta aquello que se suele denominar lenguaje cinematográfico, pero más que trabajar el concepto, la idea misma del lenguaje cinematográfico, que nos abocamos bastante en la clase 2, a partir de ahora vamos a empezar a deconstruir y a trabajar elemento por elemento de todo lo que incluye este gran concepto tan discutido. En la clase 2 veíamos planos, ángulos, movimientos de cámara. Les agradezco la devolución a todos y todas los que pudieron hacerlo. Allí supe que efectivamente algunas cosas ya las habían visto el año pasado en la materia de Historia del Cine, pero por suerte también supe que a la mayoría le vino muy bien, digamos, refrescar los conceptos y también sumar algunos nuevos. Así que bienvenido sea. Hoy vamos a trabajar la dirección de arte y la dirección de fotografía, y vamos también a trabajar en un segundo video el primer caso de transposición de este taller. Vamos a tener unos 5 o 6. Este es el primer caso de transposición. Entonces, en este video, dirección de arte y fotografía, y en el siguiente, directamente vamos con el caso. Me anticipo con algo, que lo vengo diciendo. Este primer caso de transposición, elegí tal vez uno de los más complejos, ahora vamos a ver por qué, es pasar el pasaje, digamos, de la pintura al cine. El pasaje de el lenguaje pictórico al lenguaje cinematográfico. ¿Qué elementos se ponen en juego en esta transposición? Elegí trabajar con la pintura porque me parece que es donde más se pone de manifiesto la idea de transposición que en este taller venimos trabajando. La transposición no como un fiel al original, la transposición no como un mayor o menor grado de fidelidad o mayor o menor grado de exactitud, sino más bien la transposición como tomar un eje central y trabajar a partir de ahí, trabajar con el perfume de la obra original, trabajar con el espíritu de la obra original. Entonces piensen si acaso un cuadro no es donde más se pone en juego esta idea de transposición tan diferente a la de adaptación, ¿no? Fíjense que en una novela yo podría en todo caso, si me quiero parar en el paradigma de la fidelidad, trabajar página por página y hacer una película. Cientos de veces ha ocurrido así, pero en un cuadro donde la historia hay que ir a buscarla. La historia no siempre está de manifiesto, la historia es siempre una suposición, no hay letra, no hay texto. ¿Dónde está el guión en un cuadro? Es entonces donde el cine va a tener que recuperar y poner en juego todos los elementos propios de su lenguaje, del cinematográfico, para tratar de hacer algo con esa obra original. Y ese algo ya no tiene sentido discutirlo en términos de fidelidad, porque directamente faltan elementos y el cine va a tener que suponerlos. También va a tener mucho de dónde agarrarse, y es ahí donde entra la clase de dirección de arte y fotografía, porque tanto los elementos que componen la dirección de arte como la iluminación o dirección de fotografía son tal vez en el lenguaje pictórico los más evidentes, los más claros, los más precisos. Bien, la dirección de arte y la dirección de fotografía acompañan al cine desde sus inicios. Hay toda una falsa creencia de que la dirección de fotografía vino años después, y en realidad, siempre que algo esté iluminado, ya hay una puesta de luz para trabajar. De la misma forma, podríamos decir que desde El viaje a la luna de 1902 de Georges Méliès en adelante, la escenografía, el vestuario, el maquillaje, la caracterización,
todos los elementos que componen la dirección de arte también ya están en juego. Si dentro del lenguaje cinematográfico hay algo llamado dirección de arte, dentro de dirección de arte hay un montón de componentes. Recién mencioné algunos, pero vamos a dividirlos en dos grandes ramas que probablemente esta es la parte que ya conozcan. Por un lado, los elementos escenográficos, ¿no? La disposición de los objetos, cómo van a ser las paredes, cómo van a ser los espacios, cómo van a ser los objetos que le den vida a esos espacios. Y por otro lado, la caracterización del personaje, donde ahí entra maquillaje, vestuario, peinado. Si bien la dirección de arte trabaja en conjunto y trabaja además con la dirección de fotografía, en el cine profesional cada uno de estos elementos tiene un rol propio. Está la vestuarista, ¿no? Está el escenógrafo con sus asistentes de producción de escenografía, está el estilista, entonces está el maquillador. Digo, vamos a tratar de ir dándole importancia a cada uno de estos elementos a lo largo de esta clase. Preparé como para empezar a hablar arriba una escenita, algunas escenitas, en realidad elegí como 15, pero no voy a hacerlo tan largo, de Almodóvar. Ustedes saben que el cine de Pedro Almodóvar tiene muchísimas aristas por donde podríamos hablar. Yo creo que podríamos hacer un seminario de Almodóvar, de hecho lo he tenido que dar. Eh, pero vamos a quedarnos con la dirección de arte. Acá en Todo sobre mi madre, película de 1999, Cecilia Roth protagonista, yo voy a ir recorriendo con el mouse entonces estas dos grandes variantes de la dirección de arte. Por un lado, podríamos pensar en la escenografía, en la cocina, en la alacena, en la mesa, en la otra mesada, en todos los elementos que componen la cocina. Fíjense cómo Almodóvar carga la escena, o más bien dicho, el escenógrafo o la escenógrafa de Almodóvar cargan, a pedido de él, la escenografía, eh, casi llevándola al punto grotesco o al punto rimbombante, ¿no? Es muy conocido Almodóvar por esto. Llena de objetos, llena de objetos. Por un lado podríamos pensar en eso, Almodóvar, tienen que también saberlo, le voy dando play, se inspira en casi el 80% de sus películas en su infancia, en las cocinas españolas de su madre y de las amigas de su madre. Almodóvar en una entrevista dice que la mejor manera de pensar en una película es hablar con tu propia madre y preguntarle y escuchar lo que hablan las amigas de tu madre con tu madre. Y Almodóvar se crió puntualmente en un entorno rodeado de mujeres y rodeado de cocinas. Y en esa época, créanme que mucho más que ahora, la mujer y la cocina tenían un vínculo muy fuerte. Almodóvar también hace mucha referencia a la iconografía española, ya lo vamos a ver en otras películas, cuando se inspira, por ejemplo, con los personajes de Penélope Cruz, en los vestidos, en los pañuelos en la cabeza, en esa mujer tradicionalmente española, por decirlo de alguna forma. Pensemos en un poquito, siguiendo lo escenográfico, en la relación que hay entre los objetos. Podríamos decir que está cargada la escena, pero sin embargo hay mucha relación. Por empezar hay una relación de color. Fíjense que los colores presentes en los objetos tienen vínculo con los colores de la vestimenta, por solo mencionar una relación. Fíjense que también están distribuidos en su peso, mientras que acá hay 4 cuadros, acá tenemos uno solo pero es grande. Acá están los dos personajes, pero también está cargada la escena de este lado, está bien equilibrada. Hay un centro, ¿no? Es la mesa que es redonda, que está cargada también, plagada de objetos, pero todos los objetos que están acá tienen un vínculo de color. Por ejemplo, el cenicero con el buzo, por ejemplo, esta fuente con los sillones. Digo, la dirección de arte de Almodóvar está al nivel de la dirección de arte de Kubrick, está al nivel de la dirección de arte de Wes Anderson, está al nivel de la dirección de arte y con esto no quiero exagerar, de Bergman en Fanny Alexander. Digo, si hablamos de dirección de arte me parece el mejor ejemplo de la historia. Trabaja entonces la paleta de color,
Podríamos decir que esa es la paleta almodovariana, ¿no? Los colores pastel, los colores rojos, cálidos. La temperatura del color es fundamental en una dirección de arte. Ya tenemos tres espacios, la cocina, el living y ahora la habitación. Nuevamente, hipercargada, repleta de objetos, cada uno simboliza algo, cada uno transmite algo, ahora vamos a hablar de eso. Y nuevamente el vínculo de colores, ¿no? Hay paleta de colores celeste que llega al azul, hay paletas de color que arranca en rojo y va en un degradé hacia un naranja, termina en un marrón, nuevamente aumentando. Almodóvar, entonces, como ejemplo de dirección de arte, me parece que es bastante elocuente. Podríamos seguir con muchos más ejemplos que traje por acá. Miren, por ejemplo, en Todo sobre mi madre, otra escena donde incluye el verde. Quienes hayan visto la película, es la casa de Agrado. Esta chica trans que va a entablar un vínculo, ya tiene un vínculo con Cecilia Roth histórico. Bueno, eh, fíjense hablando de el peso. Acá tenemos un gran peso ubicado en el costado derecho de la pantalla que lo da la lámpara. Sin embargo, ese peso se contrarresta con esta otra lámpara. Y son los colores complementarios. Mientras que acá está el rojo, acá está el verde. Y qué casualidad que de esta lámpara, si siguen la línea hacia abajo, aparecen todos los objetos verdes que van a poblar la escena, o la mayoría de ellos, ¿no? La lámpara, la botella. Acá hay un verde cortando, acá hay un verde cortando, pero son menores. Acá hay otro verde cortando. Ahora, podemos pensar en los personajes también, ¿no? En la otra parte de la dirección de arte, que es la caracterización de los personajes. Vestuario, maquillaje, peinado, objetos que acompañan. Fíjense, son dos personajes casi antagónicos. Cecilia Roth con una cara lavada, como se suele decir. Ella es enfermera. Y Agrado, la mujer trans que acaba de ser golpeada brutalmente por un cliente, por decirlo así, donde ella ejerce la prostitución. En esta escena, fíjense cómo Almodóvar empieza a incluir fuertemente la dirección de fotografía, dividiendo la pantalla con una iluminación fría, azul, y la otra mitad de la pantalla con una iluminación cálida. Es una Cecilia Roth que estaba dormida, triste, con una Penélope Cruz que viene a traer encima malas noticias. Mucho más interesante es cuando se sientan, miren lo que es esta cocina, miren lo que es la paleta de colores que usa, trabajando el verde y los rojos y los cálidos siempre. Ellas se sientan acá, miren lo que es eso. Fíjense la importancia que tiene la textura. Bueno, estábamos en vestuario y maquillaje. Un punto central de toda esta introducción, créanme que es la introducción, eh, tiene que ver con, como lo decía, con planos. No me importa, a mí como docente de la materia, que ustedes tengan un registro de memoria de cuáles son los elementos que componen y las dos ramas, la escenográfica, la caracterización del personaje, no. Acá lo importante, al igual que los planos o los movimientos de cámara, es entender que cada elemento de la dirección de arte es un elemento narrativo. Cada elemento comporta y transmite un sentido. Eh, no es lo mismo Cecilia Roth de entre casa con un desabillé y el pelo suelto que Cecilia Roth maquillada. No es lo mismo no es lo mismo la chica trans golpeada que no golpeada. No es lo mismo Penélope Cruz con el pelo recogido que no recogido. Digo, así como el plano que se utiliza, acá tenemos un primer plano y acá tenemos un plano medio conjunto. Para narrar comporta un sentido distinto, Almodóvar esto lo tiene muy claro. Cada rostro, cada ojo delineado está transmitiendo algo. Las texturas
El empapelado, fíjense cómo juega con los círculos y acá con las flores. Todo transmite algo. Todo transmite algo. Todo está estricta y decididamente pensado para significar. Y me quiero quedar con esa idea. Bien, podría dar un millón de ejemplos más con Almodóvar. Tenía, en serio, realmente, cuando hace las clínicas, los hospitales, es un maestro. Lo cálido sigue estando, pero lo frío empieza a predominar. Bueno, eh, miren acá, por ejemplo. Es el último ejemplo. Consultorio de un psiquiatra, Benigno, película Hable con ella, película monstruosa, fantástica, sublime. Cómo trabaja los blancos, ¿no? Pero no solo los blancos, su contrario el negro y toda la escala de grises. Claro, es un psiquiatra preguntándole a Benigno por su orientación sexual, Benigno mintiéndole porque en realidad está en la casa del psiquiatra porque le interesa a su hija. Y fíjese la frialdad de la escena, cómo Almodóvar incluye lo cálido solo en pequeñas zonas, tanto en lo escenográfico como en lo objetual o caracterización del personaje. Realmente increíble. Todo lo que puede transmitir una dirección de arte. Bien, me vuelvo a mi cara porque acá es como un pequeño corte. Yo aconsejo ir a tomar el mate o lo que quiera. Bueno, me cambié de lugar se estaba haciendo de noche y me estaba quedando sin luz. Espero que hayan descansado un poquito de la introducción. Vamos a continuar y vamos a hablar de Barry Lyndon, película de 1975 de Stanley Kubrick. Elegí Barry Lyndon dentro de la amplia y gigante gama de películas para trabajar dirección de arte, porque me parece que tiene una directa relación con lo que se viene en la segunda parte de la clase, que es la transposición de las obras pictóricas a películas. Y digo esto porque está bueno conocer la historia detrás de la dirección de arte de Barry Lyndon. Por ahí la conocen, pero resumidamente, Kubrick estaba por filmar Napoleón, un proyecto que finalmente no funcionó, y su directora de arte, principal directora de arte, Milena Canonero, eh, había hecho un trabajo inmenso de búsqueda y recreación de toda vestimenta de más o menos de 1780, finales del siglo XVIII, que es donde se ubica la película. Eh, Ese trabajo de Canonero respondía a una indicación de Kubrick muy, muy importante, que es, yo quiero vestimenta de 1780 que no esté idealizada, algo así como el realismo máximo posible. Si bien Kubrick hace una transposición de una novela, Las aventuras de Barry Lyndon, que lo llama, de 1800 y pico, la tengo por acá, 1844 es la novela. La historia se inscribe a finales del siglo XVIII, 1780. Entonces Canonero y un gran equipo de dirección de arte van a salir por todos los museos de arte tratando de rastrear la moda inglesa de esa época y también van a buscar en todos los libros de historia del arte referencias pictóricas. Yo les quiero mostrar algunas de estas referencias y un poquito ir hablando arriba. Fíjense el vínculo que hay entre el lenguaje pictórico del cuadro y eh, la imagen cinematográfica que hace Kubrick de Barry Lyndon. No estamos hablando de una transposición, estamos hablando de una inspiración. Creo que la principal diferencia es que el núcleo narrativo de Kubrick no tiene que ver con el núcleo narrativo de los cuadros. Ese espíritu del que hablábamos de la obra original no está. Lo que sí está es el paralelismo de los elementos, la luz, el color, las tramas, las texturas. Eh, la verdad que el trabajo de Canonero es increíble. Por algo se llevó esta película el Oscar a Mejor Dirección de Arte, y no digo que los Oscars sean una gran referencia, ¿no? Pero se lo llevó. Eh,
Canonero va a tener que trabajar también eh, con los paisajes. No siempre la dirección de arte, acá lo detengo, la dirección de arte también aplica, por supuesto, a este tipo de planos, donde hay un gran plano panorámico, un gran plano general, como prefieran, y Kubrick, maestro de la cámara, si los hay, decidió filmarlos con lentes que aplanan la imagen, además, para que tenga una referencia pictórica mucho mayor, que se parezca más a un cuadro, es decir, que tenga dos dimensiones. Fíjense, en este caso es fantástico. Las escenas con luz, Kubrick decidió filmarlas con una cámara que se hizo fabricar para poder filmar con la luz de la vela. Esta es no es un cuadro, ¿no? Es la película de Kubrick. Ustedes saben que las cámaras no soportan filmar con bajas condiciones de luz. Kubrick le pidió a la NASA un lente con un diafragma súper abierto 0.7, me meto en cuestiones de fotógrafo, eh, para poder filmar con baja luz. Ese lente lo puso en una cámara Mitchell de televisión y logró estas escenas que responden a la dirección de fotografía, porque esta clase también es de eso, eh, de la época, donde no existía la luz artificial. Eh, Estas referencias pictóricas de Canonero, eh, piensen lo complejo que habrá sido, porque no solo hay que recrear la ropa o la caracterización de un personaje. En Barry Lyndon encontramos campesinos, encontramos nobles, encontramos militares, encontramos niños, el clérigo, y todos esos personajes de diferentes estratos sociales, de diferentes escalas de poder, eh, los encontramos divididos en diferentes edades también. No es lo mismo la ropa de un duque de 30 años que de un niño que se va a convertir en duque. No es lo mismo un campesino niño que adulto. Y también divididos en hombres y mujeres, ¿no? Canonero y su equipo de arte tuvieron que buscar todo tipo de referencias. Ahí lo tenemos perfectamente, ¿no? Los diferentes géneros, las diferentes edades, en esta referencia pictórica. Eh, Cabe destacar también que la dirección de arte, además de la paleta de colores que hace Canonero, está muy, pero muy presente la importancia de las escenografías y cómo se cargaban las escenografías. Un cuadro o el lenguaje pictórico no solo nos habilita el vestuario, el maquillaje, las texturas de la ropa, sino también los elementos de referencia de escenográficos, espejos, cuadros, chimeneas, mesas, sillas, todo eso también tuvo que ser conseguido para la película. Inicialmente Napoleón, finalmente Barry Lyndon. Eh, es llamativo que Canonero haya ganado el Oscar con esta película y también lo haya ganado con otra película en la que fue directora de arte, que la verdad es que ahí habla bastante el tema de los Oscars que mencionaba hoy, ¿no? Que es la película María Antonieta de Sofía Coppola. Sofía Coppola es una gran directora, pero ahora vamos a ver algunas escenas de María Antonieta, donde la verdad es que la dirección de arte es justamente lo que Kubrick no quería para su película. La misma directora de arte trabajó en las dos. Es muy llamativo esto. Canonero también trabajó para Wes Anderson, trabajó en La Naranja Mecánica, una genia. Fíjense en María Antonieta, ¿no? Una dirección de arte tan diferente. Fíjense ya de entrada los elementos casi modernos que incorpora. La cuestión de la gracia, la iluminación artificial, claramente se nota. Eh, Hay como una cosa plástica, hay como una cosa de, bueno, vamos a hacer una película de época, pero la vamos a ayornar a los tiempos que corren, ¿no? Si bien la historia es otra, fíjense cómo inmediatamente identificamos una gran diferencia con Kubrick, ¿no? Todo iluminado, todo parejo, todos los vestidos perfectamente limpios. Esto también lo quiero decir. Kubrick, al igual que Kurosawa, tenía una costumbre increíble que habla de su obsesión y su carácter estricto como director,
que es hacer usar a los personajes antes la ropa un tiempo. Perdón, lo dije raro. Hacer usar a los actores y a las actrices la ropa desde antes del rodaje. ¿Para qué? Para que se gasten, para que se ensucien, para que se arruguen. Eso no lo vemos en Sofía Coppola, donde también la dirección de arte es de Canonero. Eh, Vale decir también, para cerrar de Canonero, que no siempre se inspiró en libros de arte, no siempre se inspiró en cuadros. Por ejemplo, para hacer la dirección de arte de La Naranja Mecánica, Canonero retoma algunos estilos que ocurrían allá por los 70, 60, 70 de Inglaterra, ¿no? La cuestión punk, la cuestión futurista o retrofuturista. Después se ha dicho que los personajes de La Naranja Mecánica tienen una cuestión así como del señor inglés mezclado con una cosa chaplinesca. Digo, las referencias de la dirección de arte pueden ser múltiples. Recién mencioné a Wes Anderson. Wes Anderson es un hiperobsesivo de la dirección de arte en composé, de las paletas de colores. Sin embargo, cuando vemos una peli de él parece un cuento, ¿no? Parece como una cosa que no tiene nada que ver con el realismo que buscaba Kubrick en Barry Lyndon. Vamos cerrando este primer video con una última referencia a la dirección de arte y fotografía, que es el caso de Tim Burton. Personalmente, Tim Burton me ha cansado bastante, no es un director que yo admire, pero lo traigo a esta clase porque me parece que es uno de los directores que todavía rescata a los que fueron pioneros en la dirección de arte, como es el caso de los expresionistas alemanes. Cuando veamos los géneros cinematográficos, y quizás lo hayan visto en historia del cine, el expresionismo alemán, cuando inventa el terror, básicamente, también inventa toda una estética. Esa estética es escenográfica y tiene que ver con la caracterización. Inventan el uso de la sombra, y ahí hablamos de la dirección de fotografía. La sombra como elemento narrativo. La distorsión de paisajes, casas caídas, puertas torcidas, ¿no? Todo esto tiene que ver, lo vamos a ver cuando en el próximo cuatrimestre, si es posible y la cuarentena nos permite, el coronavirus, eh, que los paisajes estaban distorsionados por un motivo, ¿no? Alemania venía de una Primera Guerra Mundial que había devastado las ciudades. El uso del color negro como elemento central en la paleta, y no porque las películas fuesen en blanco y negro en 1920, sino porque el negro es el elemento que más se acerca al terror, a la noche, a lo tétrico, al suspenso, que es lo que querían contar. Y a nivel caracterización de personajes, los ojos grandes, las caras pálidas, debido a la importancia de los primerísimos planos, eh, la aparición del monstruo, ¿no? Y ahí también hay toda una caracterización, ¿no? Los expresionistas alemanes inventan al gabinete del doctor Caligari y a su sonámbulo César, a Nosferatu, al doctor Mabuse, el primer Frankenstein, eh, bueno, el golem, digamos, siempre la idea de un monstruo amenazante. Hay un video fantástico que lo voy a compartir ahora mientras vamos hablando, donde se ven las referencias de Tim Burton al expresionismo alemán eh, en varias de sus películas. Por ejemplo, Metrópolis de Fritz Lang y el Batman del 92. El científico loco, algo que acá inventa en Metrópolis Fritz Lang, y lo vamos a ver después replicado. Todos, miren los elementos que componen la dirección de arte. En este caso estoy hablando de la escenografía. Digo, si hay algo para rescatar de Tim Burton es que todavía se sigue inspirando, muchos dicen robando, yo no estoy para nada de acuerdo con eso, menos en el arte, eh, en los expresionistas alemanes y en las estéticas expresionistas. Ahí hablábamos de los decorados distorsionados, ¿no? Miren esa calle de Caligari, este es el corto Vincent. Miren, miren lo que hace Tim Burton, ¿no? La sombra, la escalera torcida, toda distorsionada, rota, algo que veíamos perfectamente recién en Caligari.
Esta gran escena de Nosferatu, donde la sombra cuenta más, se replica en el Batman del 92, con la aparición del pingüino, ahí en Vincent, acá en... me la pasé. Bueno, hablando de caracterización de personajes, los ojos delineados, la predominancia del negro, los rostros pálidos, los ojos grandes, todos elementos de la caracterización de personajes que funcionan como elementos inspiradores. Caligari se ha dicho tantas veces que es el pingüino, ¿no? Bueno, podríamos seguir muchísimo más. Yo les voy a dejar este link y me voy a ir despidiendo con un último link que también se los voy a dejar y una pregunta para que me respondan los que quieran y las que quieran. Si la dirección de arte es escenografía, vestuario, maquillaje, bla, 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 y la dirección de fotografía es la luz, ¿a quién le corresponde trabajar el color? ¿No? ¿De quién depende el color o la paleta de color que va a tener una película? En este video se muestra cómo el color es un elemento narrativo central. Los colores transmiten emociones. Y si nosotros vamos a analizar ahora, en el próximo video, una transposición de cuadros a película, no deberíamos perder de vista qué nos están diciendo los colores. No deberíamos nunca perder de vista cómo el lenguaje pictórico, donde el color es todo, todo, lo más importante, es llevado al cine. ¿Se llevan los mismos colores? ¿Se llevan con fidelidad? ¿Se cambian? ¿Acaso en el caso de los cuadros los colores deberían ser lo que permanecen, ya que el cine va a inventar toda una historia después a partir del cuadro? El video se llama La psicología del color en el cine, Color Psychology, y básicamente nos va a hablar de cómo la escala cromática se puede asociar a diferentes estados emocionales. La dulzura, representado por el rosa, ahí hablamos hoy de Wes Anderson y su plasticidad, en el sentido plástico de la dirección de arte. Eh, lo femenino, que obviamente está súper estereotipado, deberíamos abolir por completo o debatir bastante este punto, gran escena del lobo de Wall Street. Digo, emociones o sentimientos asociados a el color rosa. Lo mismo vamos a tener con otros colores. Yo voy a ir pasando rápidamente porque se lo subo. El rojo, que se puede usar para la violencia, pero también para la pasión. Ahí vemos. Voy pasando los cálidos para la sociabilidad. Hoy hablábamos de Almodóvar y la paleta de colores de Almodóvar, ¿no? Que siempre se compone en rojo, naranja, amarillo. Bueno, Wes Anderson, acá por ejemplo en los Royal Tenenbaums, también en Viaje a Dachshund, también en el Gran Hotel Budapest. Digo, ¿cómo aparece Wes Anderson? Mr. Fox. Eh, Vamos al amarillo y su famoso vínculo con la locura. Pero acá me detengo un segundo, creo que es una peli de Fincher, esta que David Fincher es un director de cine que trabaja todo con amarillo y todo con azul. Es increíble, hablando de dirección de fotografía, todo lo ilumina así. Digo, el amarillo será o no será la locura, pero hoy yo hice la pregunta de a quién le corresponde el color, y acá claramente la respuesta no está en la dirección de arte, ¿no? La respuesta está en la dirección de fotografía. Vamos de a poco, pero yo no quisiera spoilear tanto esta respuesta, pero es una pregunta retórica. Digo, muchas veces dependerá de la dirección de arte y muchas veces de la dirección de fotografía. Otros colores, toda la ternura o la niñez con el verde, al igual que la naturaleza, la destrucción, y ya nos vamos a los verdes más fluos. Los celestes con la calma, pero también el celeste ha sido muy usado para los momentos
así, de remotos, justamente, casi surrealistas. Ahí tenemos a María Antonieta, el Renacido, bueno. Creo que el video termina en un violeta para hablar de la ciencia ficción, lo lejano, los mundos distópicos. Hice la pregunta de gusto. No hay dirección de arte sin dirección de fotografía. No hay dirección de fotografía sin dirección de arte. Vamos a analizar en la segunda parte de la clase el caso de Edward Hopper, pintor norteamericano del siglo XX, y cómo fue llevado al cine. Descansen, tomen su mate o vean la segunda parte otro día, no hay ningún problema. Hasta acá los dejo con lenguaje cinematográfico parte 2, dirección de arte y fotografía.